Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta entrevista virtual realizada dentro del curso de herramientas móviles para el periodismo o tendencias en comunicación de los énfasis de comunicación social y periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy José Alejandro Sánchez Rodríguez y esta ocasión estoy en compañía de María Camila González. Ella es periodista económica, directora ejecutiva y cofundadora de Economía para la People. Antes fue periodista de economía en La Silla Vacía, un medio de comunicación digital en Colombia. Además, codirectora de macroeconomía en la revista Forbes en Colombia y periodista en El Tiempo y Portafolio. Además, ha ganado dos veces el Premio Nacional de Periodismo ANIP, uno en 2021 con El Tiempo por un trabajo sobre las brechas en el mercado laboral de la mujer y en 2023 por dos videos que hizo con el equipo de Economía para la People sobre la productividad y la informalidad. Actualmente es periodista en la Universidad Externado de Colombia y especialista en periodismo digital de la UTADEO, gracias a una beca de Google. Camila, muchas gracias por tu tiempo en primer lugar y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy chévere de estar y participar en este espacio. Em, pues bueno, primero, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Me parece chévere estar en este espacio y contarles un poco de Economía para la People. Economía para la People es un medio nativo digital que nació en 2021 en abril. Y un poco la coyuntura de ese momento es que Colombia sufrió, o bueno, pues más que sufrió, digamos, tuvo un estallido social muy importante en 2021, en plena pandemia, que duró 2 meses, protestas en todo el país, digamos que fueron, pues que duraron y que ha sido uno de los estallidos sociales más largos de la historia de Colombia. Y en ese momento, una de las, digamos, de los motivos por los cuales la gente estaba saliendo a las calles a marchar era una reforma tributaria. Y un poco lo que, digamos que yo en ese momento era pues periodista económica de un medio tradicional, y lo que me daba cuenta es que los medios tradicionales en los que yo trabajaba, digamos que son más especializados en economía, pues al final no le explicaban a la gente, eran jóvenes, gente que no necesariamente estaba interesada en temas de economía y que pues que simplemente, digamos, empezaron a saber de una reforma tributaria porque la gente estaba saliendo a las calles a marchar. Y también otra cosa que veíamos en ese momento es que había toda una ola de desinformación a través de redes sociales. Entonces ahí nosotras, tres periodistas económicas, también cada una de diferentes medios de comunicación, que estaba haciendo diferentes cosas, nos unimos. En principio era un experimento, si quieres poner el siguiente, porfa. En principio era un experimento de, bueno, cómo empezamos a, digamos, a hablar de los temas, digamos, económicos, complejos, pero en un lenguaje sencillo que le llegue a las personas que no siempre, digamos, están enteradas de los temas de economía, que son temas que si bien son importantes para toda la gente, toda la población, lo manejan y lo entienden un grupo de personas que sobre todo están más informadas, que tienen más educación, más acceso, más oportunidades que tal vez no tienen otras personas, que también nos afecta la economía. Entonces, bueno, si quieres le puedes dar siguiente, porfa. Nosotras nos unimos y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer como un experimento. Un poco el concepto que teníamos en ese momento era tenemos como, queremos llegarle a la gente como de forma más masiva, de la misma manera en la que se mueven la información y las fake news a través de redes sociales. ¿Y eso qué significa? Un contenido y unos mensajes sencillos sin tanto tecnicismo. Entonces, vimos que había dos, digamos, como tres caminos para llegar a eso. Pues uno, principalmente las redes sociales, pero la manera en la que estábamos, digamos, creando un nuevo formato era precisamente a través de un lenguaje muchísimo más sencillo, incluso callejero,
tratando de cortar, digamos, como o derribar esas barreras que hay en el lenguaje con la gente que es experta versus la gente que no lo es. Y entonces ahí nosotras identificamos precisamente dos públicos importantes. Uno es, digamos que es el principal, pero que igual le llegamos al otro público y es jóvenes con poco conocimiento de temas económicos, pero que digamos que están todo el tiempo en redes sociales y se informan por ahí. Digamos, de diferentes estudios, sobre todo hay uno del Reuters Institute que dice que los jóvenes cada vez menos se están informando digamos, por los medios tradicionales, porque además no les creen, sino que se están informando a través de las redes sociales y esas son las principales fuentes de información. Y yo, digamos, en su momento que estaba en un medio tradicional, yo sabía que mi hermano de 22 años no leía y no sabía que, digamos, no le interesa la economía o no a esa magnitud porque estudia otra cosa. eh, Él no iba a leer mis artículos en el medio en el que yo trabajaba, ¿no? Entonces, identificar este tipo de personas a las que, si bien de una forma atractiva podemos llegarles con contenido diferente, podían querer saber de economía y otras personas como mis tías del grupo de WhatsApp que mandaban, pues digamos, muchas cadenas falsas de WhatsApp o contenidos que tal vez eran como no eran verificados. Y como que estas personas que se movían, digamos, como en estas redes sociales, como Facebook, WhatsApp, podían llegar a un contenido que fuera, digamos, curado y que tuviera lo mejor del periodismo, digamos, lo mejor de trabajar en en medio de comunicación tradicional, con todas las pautas que hay de rigurosidad, de chequeo de contenidos, de fuentes, de escritura, pero en una forma sencilla en redes sociales. Entonces, un poco, ¿cuál fue el reto que nosotras, digamos que teníamos esta idea y este concepto y el reto fue llegarle a la gente de una forma atractiva con temas complejos, ¿no? Y eso también requería un esfuerzo adicional de nosotras porque muchas veces, digamos, en el ejercicio del periodismo, cuando uno entra a la vida periodística, muchas veces uno ni entiende de lo que está escribiendo, narrando lo que sea, y muchas veces es solo repetir lo que dice un experto versus lo que, digamos, como lo que uno le explica a la gente, ¿no? Entonces también entrar en una tarea adicional de pedagogía que tal vez uno en el día a día en un medio de comunicación tradicional no tiene el tiempo y nosotras, sobre todo el reto es hacerlo atractivo y sencillo y bueno, pues usamos mucho el humor, entonces aquí pues un ejemplo de cómo se ve el feed de Instagram de la People, que bueno, si no nos siguen invitadísimos a seguirnos a Economía para la People. Em, y digamos que un poco jugar también con el diseño, que eso lo veremos más adelante. Y bueno, un poco, digamos que esto también tiene como un concepto que para nosotras era importante y que va en línea con cómo nacimos y es que los medios tradicionales normalmente le hablan, digamos, tienen una relación como más unidireccional con la gente, ¿no? Entonces es como una gente se sienta en una sala de redacción, piensa en los temas que le parece que son los importantes para el periódico, para, no sé, un programa de televisión, radio, en fin, tal vez hay algún componente que se está hablando en redes sociales, pero no hay como una escucha activa de lo que la gente tiene dudas, quiere saber cuáles son las preguntas y las inquietudes y salirse un poquito de esa burbuja de qué es lo que uno cree que la gente quiere saber, sino conectarse mucho más con la audiencia. Y ese ha sido uno de los, como de las banderas de Economía para la People, que de hecho el eslogan es sus dudas son nuestras historias, un poco en línea con esta idea de que para nosotras es importante que la voz de la gente se escuche en lo que nosotras hacemos en redes sociales. Y bueno, esto pues también en línea con lo que hace un rato les decía, y es que una parte importante de esto y que también funciona como pues pensando en contenidos periodísticos en redes sociales,
es que no solamente importa uno como qué dice y que quién está detrás, sino que también hay toda una, digamos, como una importancia, una relevancia que hay sobre el diseño, la estética, tener también una marca. Nosotras, digamos que una de las cosas que también nos hizo crecer muy rápido eran esas dos cosas, es lograr romper y ser como diferentes con el manejo del lenguaje, mucho más sencillo, y por otro lado, tener unos diseños mucho más atrevidos de lo que un medio de comunicación tradicional y sobre todo de economía haría. Nosotras, digamos que cubriendo estos temas, nos damos cuenta que no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, la gente no está interesada, digamos, los periodistas y la gente que sale de una, digamos, de una universidad no están necesariamente interesados en economía porque les parece difícil, porque les parece complejo, porque tal vez como que es un tema que se ve como aburrido. Mucha gente, en el caso de Colombia por lo menos, hay muchos estudiantes que salen a querer cubrir, por ejemplo, el acuerdo de paz, que Colombia pues ya, pues digamos, lleva muchos años en un conflicto y digamos que eso lo que hacía era que la gente de verdad quisiera cubrir eso y los efectos de eso. Firmamos el acuerdo de paz, entonces muchas personas quieren como estar pendientes de ese proceso que obviamente está muy bien. Lo mismo en otros procesos como la cultura, el tema social, pero la economía al final afecta todo eso. O sea, si no hay plata para el proceso de paz, si no hay plata para los programas sociales, si no hay plata, digamos, no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, eso también dificulta que haya como más iniciativas como la nuestra en, digamos, en tanto en Colombia como en América Latina, porque hay pocos periodistas jóvenes que se quieran meter y experimentar cosas en redes sociales. Y bueno, esto es muy importante. Creo que nosotras, claro, mucha gente nos dice como, o nos buscan incluso como, ah, es que ustedes son influencers, es que ustedes como ya no son periodistas o qué son. Y esa han sido también una pregunta existencial que nosotras hemos tenido. Pero nuestra respuesta es, nosotras somos periodistas, pero que estamos usando lo mejor de las redes sociales y del periodismo para crear un medio nativo digital. Y eso tiene unas, digamos, unas pautas, tiene unos principios. Nosotras, todos los contenidos que tenemos, que sacamos en Economía para la People son contrastados. Nos gusta tener como los puntos de vista distintos de cada como orilla, que hay como una discusión. Eso para nosotros es muy importante. Otra cosa muy importante es la verificación de los datos. Todos los datos que salen en Colombia para la People son verificados. Entonces, si bien son contenidos o videos que son entretenidos o que son divertidos o que parecen light, pues no lo son. Hay un trabajo detrás, hay reportería, nosotras hablamos con las fuentes, entrevistamos a personas, hacemos una reportería grande por cada contenido. Y obviamente tenemos una conexión y una cercanía muy importante con las fuentes públicas de información, es decir, los ministerios, el gobierno, en fin. Y de ahí son nuestras fuentes, digamos, de contenido, de datos, siempre contrastados, que es como la idea. Esto, pues, digamos, como hablar de la plata y de sostener un medio como este. Digamos que ahí también hay un cambio que estamos viendo y que del que nosotras de alguna forma somos beneficiarias, y es que eh, la gente o las organizaciones, o sea, tanto organizaciones o como ONGs, pero también empresa privada, pero también el gobierno, digamos que ya están viendo hacia otro lado, donde meten, digamos, su plata en términos de pauta, en términos también de como de alianzas. ¿Y eso por qué? Pues porque digamos que los formatos digitales están tomando mucha fuerza y la gente ya no se está informando de la misma manera en los medios tradicionales. Los medios tradicionales también están en una transformación en la que están entrando a las redes sociales, que están haciendo contenidos para las redes sociales y que están pensando muchísimo más en digital. Pero ese ha sido un proceso de años, y nosotras somos como
como encontramos también una fuente de financiación en ese sentido, es decir, somos un medio nativo digital, no somos influencers, eso sí, no lo hacemos, nosotras no ofrecemos, no sé, champú, como, ay, sí, me probé este champú, cómpralo, no, eso no lo hacemos. No promocionamos productos o servicios, digamos que a menos de que sea algo, por ejemplo, un curso para mujeres emprendedoras, que es un ejemplo de reciente, con el Banco Mundial, que son cosas que le sirven a las personas, que son, no son como cosas de comprar y vender, sino más cosas de utilidad para la gente. Nosotras nos paramos desde el lado de la people y en ese sentido queremos que, pues, digamos que esa financiación no afecte los intereses de la gente. Entonces, en ese sentido, solo aceptamos ese tipo de cosas. Entonces, nosotras, un poco las principales fuentes de ingresos son alianzas pedagógicas con diferentes organizaciones para hablar de diferentes temas como transición energética, desigualdad, política fiscal, y lo que hacemos es hacer un trabajo periodístico riguroso que, digamos, no es un trabajo, digamos, comercial, sino trabajo periodístico, obviamente dentro de toda la pregunta existencial de uno como director de un medio que está montando un medio, emprendedor de un medio, pues hay que buscar las fuentes de, o sea, diferentes fuentes de ingresos, o sea, diversificar las fuentes de ingresos, entonces obviamente no podemos depender de una sola. Y en esas estamos nosotras buscando fuentes de financiación a través de charlas, conferencias, talleres, cursos, que es parte como de lo que estamos también como planeando, vender, por ejemplo, camisetas o cosas que la gente quiera comprar de la People. De hecho, lanzamos camisetas también hace unos meses. Con lo que la gente nos puede apoyar a Economía para la People. Y también hay pues grants o becas que le dan a medios independientes como el nuestro, nativos digitales, y esas son, digamos, como las principales fuentes de ingresos de Economía para la People. Y bueno, ya no siendo más este pequeño resumen, pequeño largo que me extendí un poco, hablando de qué es Economía para la People, cómo nos financiamos, cómo nacimos y un poco como los conceptos que definen quiénes somos. Y ya, siguiente. Ya este es el slide de las preguntas. Listo, muchísimas gracias por la presentación. En este caso, sí, estamos un orden dispuesto para las preguntas, ¿verdad? Empezamos este caso con Rafael Contiago Acuña, ¿verdad? Entonces, Rafael, si puedes compartirlas, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es que si ustedes desde su medio se han enfrentado a críticas o malentendidos por la simplificación, ponerle una palabra, de conceptos económicos que pueden ser muy complejos si tienen definiciones o que permiten muchas interpretaciones, digamos. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que nosotras, o sea, han sido pocos momentos en los que hemos tenido como una oleada de críticas por, digamos, como simplificar ciertos conceptos. En general, nosotras somos muy cuidadosas con cómo explicamos y simplificamos ciertos conceptos. Al principio sí, al principio yo creo que había como un choque entre la gente más experta y nosotras, obviamente, en la medida en la que era como, no, pero ustedes están simplificando esto, ustedes no, eso es más complejo. Pero más que críticas, lo que hemos recibido son como que los contenidos que nosotras hacemos, que siempre generan como una pregunta, un debate al final, sí suscitan muchos debates, pero no son como en contra de nosotras, sino que la gente opina y entre ellos empiezan a debatir sobre un tema en especial. Entonces, por ejemplo, no, que en el caso de Colombia, que estamos como en un momento en el que pues un presidente, el primer presidente de izquierda de la historia reciente de Colombia, llega al poder, pues obviamente tiene unas ideas mucho más, digamos, radicales frente
pues no sé si radicales, pero muy distintas a lo que estamos acostumbrados como país. Y hay como mucha, digamos, críticas y discusiones alrededor de pues una figura como la de Petro. Y pues nosotras nos hacemos preguntas sobre, por ejemplo, ideas que tiene este gobierno, es que son, por ejemplo, la intervención del Estado en la economía, mucho más, digamos, como que el papel del Estado sea muchísimo más fuerte frente a la empresa privada. Y son preguntas que nos hacemos que son más existenciales y que la gente pues comenta y, digamos, debate. Pero digamos en espacios, por ejemplo, académicos en los que nos hemos sentado a hablar con economistas y eso en general mm, valoran mucho el esfuerzo que hacemos. Incluso el ministro de Hacienda de Colombia pues, nos conoce, a quien entrevistamos también hace unos meses y quien valora también mucho el trabajo de Economía para la People y lo resalta. Entonces, la verdad es que tenemos como mucho respaldo de diferentes grupos de economistas, no solamente los más tradicionales, sino los más heterodoxos, y eso también nos ayuda a que pues que el contenido que saque la People tenga como una credibilidad y una confianza hacia la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, Claro. yo hace poco tiempo vi que, bueno, publicaron un carrusel en Instagram que hicieron en colaboración con el perfil de reggaetón Renato, ¿sí? Usando la canción de Amor de Pobre. Y realmente pienso que es como el mejor uso del carrusel que yo he visto en la plataforma. Entonces quería saber cómo surge una colaboración de este tipo y cómo desarrollaron la idea de unir una canción con el tema del poseo. Sí, esta colaboración nos gustó mucho hacerla, la verdad. Em, ¿Cómo surge? Bueno, primero nosotras desde hace rato estamos como en una, digamos, trabajando para tener como varias colaboraciones o alianzas con gente, pero digamos como distintas, o sea, salirnos como de, no, una colaboración con otro medio de comunicación, no, colaboración con gente que, creadores de contenido, que hacen cosas distintas en redes sociales y ver cómo eso puede unirse con la economía. A nosotras nos parece muy chévere ese tema, entonces Valerie, que es, digamos, la otra cofundadora, que es la directora creativa de Economía para la People, ella le encanta el reggaetón, a mí me gusta el reggaetón, pero ella es mucho más fan. Y ella dijo, no, o sea, yo quiero hacer esto, me encanta, no sé qué. Entonces, ella sobre todo lideró ese proceso de contactar a la gente de reggaetón renacentista. Ellos dijeron que sí, genial. Y nosotras nos armamos un tema, entonces que queríamos hablar del tema de la pobreza y de cómo ha cambiado los ingresos y la forma de vida de la gente y todas las preguntas que nos hacemos como una generación como la nueva, es como la de tener hijos en casa, nos vamos a pensionar, qué vamos a hacer con nuestra existencia y cómo y qué pasaba antes. Entonces, estarlo con una inquietud muy personal también, que creo que eso también hace parte del proceso que hacemos, de hacernos preguntas como más existenciales y traerlas en esos espacios. Y bueno, y sacamos el contenido, ellos pues les parece súper chévere y bueno, le fue súper bien nada más. Muchas gracias, Juan de Dios. Bueno, hola, buenas tardes. Mi pregunta es que si han existido ocasiones en las que el equipo de Economía para el People ha descubierto un tema de interés gracias a su audiencia y si es así, ¿qué tan común es que creen contenido basado en comentarios o preguntas de su público? Sí, nos pasa mucho, o sea, no sé si de todos los días, pero yo diría que por lo menos en el mes, por ahí hay tres, cuatro contenidos que son a partir de las preguntas de la gente y nosotras sacamos un contenido diario entre semanas, o sea, sacamos más o menos 20 25 contenidos al mes. Digamos que sí, muchos de esos salen de las preguntas de las personas. Hay unos temas mucho más álgidos que son como que de los que más nos basamos, por ejemplo, los temas de finanzas personales, como el manejo de la plata o
Por ejemplo, hemos estado cubriendo pues con mucha fuerza el tema de la reforma pensional que se aprobó en Colombia hace poco, este año, y que entra en vigencia el otro año. Entonces hay muchas preguntas sobre eso y muchos de los contenidos que nosotras hacemos en redes sociales vienen de esas preguntas de las personas, sobre todo en temas como ese, como reforma pensional. Hay otro grupo de cosas que son más de las coyunturas de las noticias y que son importantes igual, que puede que la gente no les interese tanto porque tal vez sea un tema muy complejo, pero que a nosotros nos parece importante cubrir, como el tema de reformas que se tramiten en el Congreso, el manejo de del, digamos, de las finanzas públicas, de la plata pública. Esos son temas que nosotras, si bien la gente no nos está preguntando todo el tiempo, pues los hacemos porque nos parecen importantes. Entonces, para responder brevemente, sí hacemos contenidos basados en la audiencia y son pues parte importante de la parrilla de contenidos que hacemos al mes. Muchas gracias. Gracias. ¿Han notado que su contenido recibe mejor respuesta en alguna plataforma que en otras? Hola, sí, en Instagram es la red más fuerte que tenemos y en Twitter, o bueno, X. Eh, Esas son las redes como más fuertes. Queremos crecer en otras, como TikTok. En LinkedIn estamos creciendo rápido, pero pues todavía somos chiquitas ahí. YouTube es una red social que tal vez está quedando vieja, pero igual ahí estamos también, digamos, con una estrategia para crecer ahí. Pero digamos que la red social estrella de nosotras por ahora es Instagram y en segundo lugar Twitter. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, en base a su trayecto bueno, la experiencia personal de las dos, en este caso, ¿recomienda como que su experiencia personal, el camino que ustedes tomaron, desligarse de medios tradicionales y buscar palabra independiente con el fin de no tener como que restricciones, o cree que la jerarquía y la credibilidad que proveen los medios tradicionales sigue siendo necesaria? Uf, pregunta existencial. Gracias, Santiago, por tu pregunta. Es una buena pregunta. Es compleja porque yo creo que igual Economía para la People no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una experiencia en medios tradicionales. O sea, Economía para la People nació cuando llevábamos como 5 años y medio, 6, trabajando en medios tradicionales. Y hay algo que uno no puede, o sea, que no, quizás no sepa y no sea suficiente teniendo la experiencia saltando de la universidad o de otro tipo de trabajo que no sea un medio tradicional a montar un medio nativo digital independiente. Si bien es independiente, hay que aprender y de lo tradicional para uno saber qué buenas prácticas puede tener de ahí y cuáles no y cuáles quiere replicar y cuáles no. Pero yo sí creo que en mi caso, por lo menos personal, para mí sí fue importante para crear Economía para la People haber pasado por medios tradicionales, sobre todo porque uno aprende cosas, digamos, técnicas del oficio periodístico que tal vez se aprenden más en la práctica. Entonces yo creo que hay un tiempo justo en el que uno puede aprender de esos medios tradicionales y luego tal vez saltar a hacer otra cosa más independiente. Obviamente no todos los procesos son iguales, la gente pues puede hacerlo desde la universidad o no sé, cuando entre sus primeros trabajos, pero yo sí creo que es importante. Y creo que los medios tradicionales, por otro lado, tienen el reto de, pues, digamos que usar como de renovarse, transformarse. Entonces también depende de uno qué camino quiera tener en su vida, digamos. En mi caso, yo desde que era practicante, o como, no sé, estoy si le dicen practicante, en Costa Rica, Sí, o como sí. cuando uno Sí, como pasante o practicante, sí, así. bastante. Yo quería hacer algo, montar algo, o sea, yo quería como montar algo independiente, pero pues no sabía bien qué y también era como, era como una intención, pero no sabía qué y tenía que
tal vez vivir esa experiencia primero de los medios tradicionales que tienen unas prácticas chéveres y otras no tanto. Entonces sí creo que son importantes igual que se mantengan. Yo creo que sí hay que, ese ecosistema de los medios de comunicación sí deben coexistir, digamos, entre los tradicionales y los independientes, los jóvenes. Creo que hay como espacio para todos. Perfecto, gracias. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo fue la transición de comunicar acerca de economía en La Silla Vacía y Forbes a pasar a comunicar igualmente economía, pero en economía para la people? Un formato totalmente diferente, pero que comparte la misma esencia. Hola, gracias, Tracy, por la pregunta. Es una buena pregunta. Bueno, en el caso de La Silla Vacía, yo creo que fue una pequeña transición que sirvió ahí como en la mitad, porque claro, yo venía del tiempo y el tiempo es uno de los medios más grandes de Colombia, impresos, que tienen como un estilo, tiene ciento y pico de años de historia, o sea, es muy importante. Es un medio además que separa, digamos, es un poco más conservador, como un poco entre centro, derecha, una cosa así. Em, y luego entró a la revista Forbes, que tiene como, también es un poco más tradicional, que igual sigue siendo una revista con muchos años de historia, y que tiene un foco sobre todo como digamos, como en el poder, en los millonarios, en como todo este tema. Y luego entró La Silla Vacía es un medio, es el primer medio nativo, digamos, primer medio digital independiente de Colombia. Tiene 15 años, él fue el primero pionero. Y en parte cuando yo entré a La Silla Vacía, un poco yo quería aprender de cómo es tener un medio independiente en Colombia, de dónde se sacan los recursos, sobre todo que, bueno, eso es una de las cosas que yo más estoy como dedicada y es pensar en la estrategia del medio de comunicación, de la organización, de, bueno, de pensar como en hacer esto sostenible, no es un reto sencillo. Y, y digamos que ahí en ese sentido, por el lado como del negocio, de la empresa, creo que para mí fue muy bueno haber estado en La Silla porque aprendí muchas cosas que en los medios tradicionales no había podido aprender. Ellos también hacen un esfuerzo con el lenguaje, obviamente no al mismo nivel, obviamente nosotras somos mucho más como atrevidas, digamos, en el lenguaje, pero sí, digamos que había como una cercanía como en los enfoques, en cosas, cómo se manejaban, en cómo entendíamos el país. Y de hecho hicimos varias colaboraciones mientras yo estaba en La Silla y después de salir de La Silla, hicimos cosas entre La Silla Vacía y Economía para la People. Hicimos videos, cosas en conjunto y eso fue, pues ha sido interesante como que tener una nueva relación en la que uno pueda como hacer nuevas cosas. Y el salto, yo creo que, claro, yo cuando entré a Forbes, la People ya existía, o sea, yo salí del tiempo, la People la acaba, digamos, de nacer. Forbes, yo estuve ahí, se consolidó mientras yo estaba ahí, entonces yo manejaba los dos mundos, pero obviamente sí es un reto grande. Y ahora que, por ejemplo, entró al equipo un periodista que venía de un medio tradicional, uno se da cuenta que sí cuesta muchísimo llegar al nivel del lenguaje, de cómo nosotras comunicamos, porque es algo que nos inventamos, digamos, nosotras de alguna forma, en cierto grado, entonces es difícil. Em, pero pues ese es parte del proceso de crecimiento de nosotras y es entender cuáles son esas fórmulas que hacen que los contenidos sean interesantes, que la gente los entienda, pero sí, digamos que fue entonces como una transición que todavía sigue siendo un reto en el día a día. Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por compartir tu tiempo. Mi pregunta se vincula también con la de la compañera y es que precisamente en esta adaptación que se hace de formato, quería preguntar si ustedes han incluido algunas herramientas móviles y cómo estas se han incluido para adaptar el formato sin perder la calidad que se merece la audiencia.
¿A qué te refieres con herramientas móviles? Claro, con herramientas móviles me refiero a los equipos que nos ayudan a tal vez agilizar un poco más el trabajo, como por ejemplo el uso de los celulares o los iPads en este momento, que agilizan mucho más el trabajo que antes hacía tal vez una cámara de video profesional, pero que era un poco más costoso el traslado. Ok. No, excelente pregunta. Pues nosotras todo lo hacemos con el celular. O sea, bueno, no todo, pero las grabaciones de todos los videos son con nuestros celulares. Obviamente con el tiempo tuvimos que mejorar el celular porque antes teníamos unos como más baratos. Nos tocó unos mejores porque las redes sociales exigen además pues cierta calidad y en fin, pero lo hacemos con los celulares. Eso pues obviamente agiliza el trabajo mucho. Cada vez tratamos de tener herramientas que nos permitan como poder grabar en cualquier lugar, de cualquier forma, o sea, no de cualquier forma, pero digamos como más fácil, sin llevar, no sé, entonces les voy a mostrar que yo por acá lo tengo. Por ejemplo, tengo este que es como un trípode portátil pero que se hace así, o sea, como que uno lo pone así y luego tiene como, entonces como que lo puedo llevar a cualquier lado y es parte como del proceso de, pues, poder viajar, porque viajamos, tenemos, a veces como periodistas, obviamente, tenemos viajes, cubrimos eventos. Yo voy, por ejemplo, para la COP 16 ahorita. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso más rápido? Obviamente, si una persona en un medio de comunicación como de televisión necesita llevarse un camarógrafo, una cámara gigante y pesada, o sea, un montón de cosas que nosotras, pues no. Los videos sí los editamos en un computador, pero digamos que igual pues sigue siendo como también usamos, por ejemplo, algunas aplicaciones del celular para editar o poner subtítulos o bueno, cosas así, pero en general sí tratamos de hacer todo muchísimo más eficiente con los computadores, o sea, obviamente no es como en una sala de redacción que tienes el computador en el escritorio fijo, sino que nosotras tenemos pues un computador portátil y trabajamos en todo lado donde estemos, entonces eso también hace que podamos ser más eficientes con el día a día, digamos, con el trabajo. Excelente, muchísimas gracias. Entonces quería preguntarte, ¿qué elementos crees que influyen como en que unos contenidos sean mucho más virales y otros se queden como más, no sé, que no tengan tantas vistas y cómo utilizar estos elementos para planificar nuevos contenidos? Eso es precisamente uno de los cuellos de botella que tenemos ahora, sobre todo con TikTok, porque TikTok es raro, o por lo menos todavía para nosotros no es muy claro el algoritmo. Que hemos encontrado como el de la experiencia? Bueno, primero, TikTok no le gusta tanto la producción, o sea, como que nosotras editamos, pues no editamos mucho, pero obviamente hay una edición, nosotros le ponemos subtítulos, le ponemos muñequito, le ponemos no sé qué, y a veces TikTok no, o sea, TikTok quiere un video de yo estoy acá y me grabo y digo cualquier cosa y lo subo, o sea, entonces eso como que hemos encontrado, no lo hemos hecho todavía, pero sabemos que eso sí funciona o funciona mucho más. También, obviamente, para cierto tipo de noticias coyunturales que le afecten a la gente y que sean como muy, muy cercanas. Por ejemplo, uno de los contenidos que mejor les fue en TikTok a nosotras fue uno que hicimos sobre un paro camionero que había en Colombia y la pregunta que, digamos, el motivo por el cual estas personas estaban marchando, bueno, parando, bloqueando las vías era porque el gobierno está quitando un subsidio a la gasolina, a los combustibles, que afecta a los transportadores de carga. Y una de las peticiones o reclamos de estos camioneros es que si Colombia produce petróleo o gasolina y hace PM, ¿por qué debería ser tan cara la gasolina? Y que en ese sentido eso no o sea, que no podrían subirle. Nosotras explicamos eso.
Y ese video le fue muy bien porque la gente era como, ah, ¿cómo hacía? Ya entiendo, no sé qué. Otra cosa, por ejemplo, hubo una, digamos, una EPS llamamos en Colombia, pero que es como una institución de salud que pidió que fuera intervenida por la Superintendencia de Salud, que básicamente eso significa como que están mal de plata, están mal de funcionamiento. Y ese día, cuando salió la noticia, nosotras reaccionamos muy rápido y sacamos un video explicando esa situación que iba a afectar a muchas personas porque, pues, digamos, iban a ese sistema de salud. Entonces, eso funcionó muy bien. Entonces, las coyunturas, temas menos producidos, responderles preguntas a las personas, eso sabemos que funciona mucho más en TikTok. Y bueno, pues de hecho estamos en esa estrategia de cambiar un poco los contenidos de TikTok para que funcionen mejor en redes. Pero muchas gracias. Gracias. Hay como gran cantidad de periodistas jóvenes y comunicadores en general que tal vez sienten que los temas económicos son algo difíciles de abordar. Entonces, tal vez me gustaría saber como qué les diría para animarlos a interesarse en la cobertura económica. Yo creo que cuando uno entiende, o sea, gracias por tu pregunta y de verdad me gusta que me la hagas. Em, yo creo que cuando uno entiende la importancia de la economía en todo, o sea, que la economía tiene que ver con política, que la economía tiene que ver con la cultura, que la economía tiene que ver con salud, con ciencia, con medio ambiente, con temas de género, o sea, cuando uno se da cuenta que tiene que ver con todo, tal vez eso es interesante de cubrir. Es decir, si uno es una persona que le gusta el arte, por ejemplo, o las ciencias sociales, o quiere entender cómo los fenómenos sociales, les invitaría a pensarlo de una forma distinta y es que si uno como periodista, por lo menos en mi caso, yo cuento mi experiencia, tal vez les sirve de inspiración. Yo quería como sobre todo enfocarme en hacer investigaciones anticorrupción, en, digamos, ser una periodista investigativa como de esos temas fuertes y difíciles. Y cuando yo me doy cuenta que para entender la corrupción en un país como Colombia tenía que entender de dónde viene la plata, porque la plata es la que mueve la corrupción, mueve la política, mueve. Entonces yo para mí era como entenderlo desde la raíz y ahí digamos que se podía como derramar en el resto de las cosas. Entonces cuando yo entendí eso pues yo me emocioné mucho cubriendo la economía. Ahora, yo también creo, y otra cosa que también les invitaría a pensar es que es, el modelo económico está cambiando y se están haciendo, y todo el mundo, o sea, todo el planeta se está haciendo preguntas sobre cómo debería funcionar la economía en los países. Y eso porque es importante, porque entonces ahí entran cosas muy complejas como el cambio climático, la desigualdad, países como el nuestro, que son países digamos, con altos niveles de pobreza, que la gente tiene dificultades, que hay mucha desigualdad, eh, pues uno entiende que la economía hace parte de que se elimine o se reduzca la desigualdad. Entonces es como conectar un tema que parece muy complejo, pero que al final sigue siendo del día a día y de los temas que a todos nos importan. O sea, a todas las personas nos importan qué va a pasar con el cambio climático, que no, que el huracán, no sé qué. Bueno, todas estas preguntas tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque es que si no cambiamos nuestro modelo económico, pues va a ser, o sea, el cambio climático va a ser aún peor. Eh, entonces es como cómo nos estamos reconfigurando y nosotros como jóvenes, el papel que tenemos en la economía y en este momento importante de repensar hacia dónde vamos. Entonces, mi invitación es esa, es como dejar de verlo tan aburrido, que un poco sí lo es al principio, pero no. Realmente si uno se acerca a la economía desde una visión más de cómo nos importa, nos afecta a nosotros como jóvenes, ahí tal vez ahí hay como cosas interesantes. Obviamente hay que entender unos conceptos básicos, pero para eso está Economía para la People, para entender esos conceptos básicos y luego de eso pues ya va a ser mucho más interesante ese cubrimiento. Mi pregunta es más para vos como periodista a lo largo de tu carrera, ¿verdad? ¿Qué habilidades o qué conocimientos
¿crees que definitivamente te han permitido mantenerte relevante o ser como una fuente de información todavía importante? Y más cuando estás tratando en un campo tan especializado como el periodismo económico. Sí, muchas gracias por la pregunta y de verdad, sí, me parece importante. Em, yo creo que precisamente, o sea, un poco como que la segunda parte de tu pregunta, un poco responde la otra y es dedicarme a algo que sea muy especializado. Porque una de las cosas que, digamos, como periodista, digamos, normal, digo normal, pues como no especializada, como que a veces es muy fácil perderse como en todos los temas que por cubrir, que no, que justicia, que política, que paz, que sí. Y como un poco en línea con la pregunta que me hacía, fue Sebastián, no me acuerdo, sobre el periodismo económico y si la gente pues quiere estar como interesada en esos temas, es que precisamente hay pocas personas jóvenes cubriendo economía, por lo menos en Colombia. Y en ese sentido, pues es como llamativo, bueno, pocas mujeres en general cubriendo economía. O sea, hace 20 años, 15 años en Colombia, las únicas personas que cubrían economía eran hombres. Y en la medida en la que, pues ya en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, ha habido cada vez más mujeres, pero seguimos siendo una minoría y somos aún más una minoría mujeres jóvenes. Entonces, en ese sentido, hay un reto interesante y eso, digamos, que me ha permitido a mí como destacarme como en el periodismo en general en un país como Colombia. Lo segundo que sí creo es que es la mirada que uno tiene de los temas, es tener una mirada distinta, es proponer enfoques distintos de las cosas, no hacer lo que hace todo el mundo. Eso creo que también hace, pues ayuda mucho como a uno mantenerse como vigente y obviamente economía para la people es algo distinto y eso de alguna manera pues como que pone mi nombre por ahí y el de pues de mis colegas. Entonces yo sí creo que es como que nosotros los jóvenes tenemos un reto gigante en este momento y es que el periodismo se está transformando. Yo no diría que está en crisis como lo dice mucha gente, yo creo que simplemente se está transformando y el reto es que la gente joven siga animada en entrar en esa transformación, inventarse cosas. Yo siento que hay un espacio gigante para crear cosas. Ahora está con la inteligencia artificial, hay muchos caminos. Entonces yo creo que es más como, pues no sé, pasarla bien y divertirse en el proceso, inventarse cosas que le gusten a uno y que conecten con uno. También creo eso, que ser auténtico y conectarse con las cosas que más le apasionan a uno también se nota en el trabajo que uno hace. Entonces, sí, yo diría eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Como se mencionó anteriormente, María Camila ganó el Premio Nacional de Periodismo Económico ANIR en 2021 con el medio El Tiempo por un trabajo sobre las brechas con el mercado laboral de las mujeres y en 2023 por dos videos que hizo con el equipo de Economía para el People sobre la productividad y la informalidad. Y bueno, al comparar los trabajos, se evidencia como la diferencia de estilo entre los dos medios en los que fueron producidos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue la transición de escribir formalmente para un medio como El Tiempo a idear y grabar en un formato más casual y más simplificado, tal vez, para Economía para el People? ¿Y cómo fue el paso del medio escrito al medio audiovisual? Uf, sí, es un reto. Bueno, el trabajo del 2021 fue un trabajo que hice como parte de digamos, como un trabajo académico también, que hice una especialización y igual era algo distinto. O sea, yo lo que hice ahí fue crear como una especie como de plataforma interactiva en donde la gente se podía poner en los zapatos de una mujer. Entonces, a través de unas preguntas, como que se creaban diferentes personajes en los que, por ejemplo, tú decías, no, me llamo Laura y soy una mujer ama de casa, o soy empresaria, o soy
lo que sea, tienes empleo, no tienes empleo, y vas respondiendo unas preguntas, era como una especie de juego en donde, y ya después la gente, digamos, se ponía en el lugar, después de responder esas preguntas, llegaba al perfil de alguien que era esa persona que se iba construyendo a través de esas preguntas, que era como una especie de juego. Entonces, un poco la idea de eso era que la gente se pusiera en en los zapatos de las mujeres de con diferentes perfiles, y esos perfiles de esas mujeres estuvieron basados en las mujeres más afectadas, como los perfiles de mujeres más afectadas por la pandemia en términos de ingresos, de pérdida de empleo, de en fin, y pues en Colombia hubo un pico muy grande. O sea, digamos, en todos los países la gente perdió empleo por la pandemia, pero en el caso de Colombia, y también se repite en toda América Latina y en el mundo, las mujeres fueron más afectadas por esa pérdida de empleo. O sea, las mujeres perdieron más empleos que los hombres. Y un poco la idea era plantear en eso como que la gente con diferentes perfiles y diferentes historias se pusiera y se conectara con esas, como con esas dificultades de las mujeres, y eso combinarlo con datos y con historias. Entonces, en ese sentido, ese trabajo en particular era un trabajo como más experimental también, que me gusta a mí experimentar cosas, y pues en ese sentido sí fue como un poco más abierto y distinto a otros. Obviamente mucho más serio, obviamente mucho más, sí, escrito principalmente, pero bueno, también había fotografía. A mí me gusta la fotografía, hago fotos, digamos, en mis tiempos libres. Y para ese trabajo yo también hice las fotos de las mujeres, hice unos retratos, y bueno, entonces también como que experimenté cosas. Pero obviamente el paso de un medio, o sea, uno se reta todo el tiempo, en el caso mío, que es como preguntarme si lo lee alguien que no sabe economía, me entiende. Cuando la respuesta es no, entonces tengo que volver a escribir. Hay un proceso muy largo de reescritura todo el tiempo. O sea, nosotras, digamos, el promedio de largo de extensión de cada contenido de economía para la People, en promedio es una página, una cuartilla, o sea, una página en Word, Arial 11. Pero esa página nos saca canas. O sea, le metemos mucha. En cambio, tal vez uno en un medio tradicional se escribe 3 páginas y la escribe más rápido porque es como más, se vuelve más industrializado el proceso. Aquí es como mucho más curado. Entonces creo que en eso es un reto, y pues pasar del impreso al audiovisual, pues creo que en cierto sentido es parecido, pero yo siento que todavía estoy aprendiendo a hacerlo de esa manera. Estamos todo el día como inventándonos cosas, es un proceso que estamos perfeccionando todo el tiempo, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y bueno, espero que los haya inspirado para que entren al mundo del periodismo económico algún día. Muchísimas gracias. En ese caso, sin nada más que añadir, esta fue una entrevista virtual realizada por el énfasis de periodismo y comunicación social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es José Alejandro Sánchez, estudiante del curso de Herramientas Móviles para Periodismo del segundo semestre del 2024. Muchas gracias por la compañía.